Bienvenidos a Conos y Bastones, donde recibimos la luz y la compartimos a ustedes con mente, alma y corazón. Y allá atrás todos. Es que aquí hay como 50 personas aquí atrás. Estamos en vivo, con público. Ajá. Amigos, qué sorpresa, ¿no? Qué increíble encontrarnos aquí de nuevo en este capítulo más de la segunda temporada. Seguimos en la segunda. Uno acaba la segunda temporada. Vamos en el capítulo 4 sería este. 4. Este es el 4. Pues el día de hoy es un episodio algo express. Karen vino a visitarnos a la ciudad y vamos a hablar un poco justamente de los cambios, porque ella, sobre todo, y creo que todos, yo también, pero Karen ha experimentado varios cambios. No por decisión. Por decisión de Dios, Exacto. más bien. Exacto. Por decisión propia, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a hablar de estos cambios. Yo creo que en la vida, en la Biblia, podemos ver muchos cambios a mucha gente, sobre todo en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, a Abraham, que tuvo que cambiarse de lugar de residencia porque Dios se lo dijo. Noé, que tuvo este cambio de tener que construir un arca para salvar a la humanidad. José también, o sea, él que estaba bien, pues, o sea, lo tiraron y pues su vida cambió, pues, o sea, siempre, yo creo que en todos, como dice Rob, en todos los personajes bíblicos hay un cambio y, o sea, de verdad es que no se me ocurre ninguno que no tenga un cambio, o sea, que haya sido siempre el mismo, o sea, todos tuvieron un punto de inflexión en sus vidas que les permitió ser, pues, más bien, hacer el propósito de Dios, ¿sabes? Sí, claro. Pues yo creo que ese sería tal vez el mensaje principal de este episodio, que para poder cumplir con lo que Dios te pide, necesitas realizar un cambio en tu vida. No importa si ya lo habías realizado antes. Por ejemplo, yo que viví un retiro hace 100,000 años, realicé un cambio en mi vida, pero pues constantemente necesitamos realizar o saber qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida. Y algo, o sea, eso es como que una perspectiva, pero la otra perspectiva sería cuando no queremos que cambie y cambia por voluntad de Dios. Eso es algo muy complicado de aceptar. Es un proceso muy difícil porque es un cambio el que estás forzado o así te forjas bajo este cambio. Y pues la verdad sí, pues tiene sus cosas. No sé si quieras compartirnos, amiga, así muy brevemente, porque si no creo que nos aventamos 2 episodios. No, lloro. ¿O lloras? No, tú lloras. Si quieres llorar, llora. No importa, estamos aquí en la casa del Señor. Exacto. Si quieres compartirnos, ¿cuál consideras que ha sido el cambio como más fuerte en tu vida últimamente? O los cambios, si han sido varios. Sí, pues como ustedes sabrán, yo antes vivía aquí en Guadalajara, ¿verdad? Estamos en Guadalajara. Pero en enero de este año, pues tuve que tomar una decisión de dejar como todo lo que yo tenía en esta ciudad para poder moverme y buscar pues mi camino prácticamente. Yo creo que justo este ha sido como que el punto más importante de cambio en mi vida, porque obviamente yo en esta ciudad pues tenía planeado muchas cosas. O sea, mi idea de 5 años atrás a la fecha pues era continuar aquí, ¿saben? O sea, no era como que, sí, en 5 años me voy a largar. Pues no. Sí. Entonces, el hecho de haberme movido a una ciudad nueva que yo no conocía, que pues en realidad no me encanta, pero pues... A nadie, creo. Es que nadie la conoce, amigo. No vamos a decir cuál es. No. Pero a nadie le gusta. Hey. Pero está súper fea. El caso es que, o sea, tener que hacer esa aceptación de algo que no quieres y que pues te cuesta mucho trabajo, pues no es fácil, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que ya había tocado fondo hace 2 años cuando yo me encontré en la iglesia, hace 3 años cuando yo me encontré en la iglesia, siempre podemos seguir cayendo, ¿sabes? Ajá. Pero obviamente no caes, o sea, sigues cayendo, pero hay un fondo, siempre hay un fondo. Entonces, yo creo que la gota que derramó mi vaso fue como que se juntaron muchos caminos, o sea, se cerraron muchos caminos y de repente fue como de, o sea, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ya no me sentía como a gusto en la ciudad, ya no tenía como este sentido de pertenencia aquí, me costaba mucho trabajo como hallarme. Entonces, yo creo que también algo muy importante con los cambios es saber ver las señales cuando Dios quiere que te muevas de un lugar, porque no siempre es como que diga, ahora mañana te vas de la ciudad. O sea, empieza a ver como ciertas señales y obviamente cuando viene de Dios es un cambio forzado, por así decirlo, porque Él te va a ir cerrando las puertas hasta que tú te des cuenta que no es ahí. Entonces, ese fue mi caso, en el que yo pues comencé a tener como este cierre de puertas hasta que dije, ya no puedo seguir más aquí, tengo que irme.
Y la ciudad me encanta, o sea, yo quiero mucho Guadalajara, cada vez que vengo es un gozo, están mis amigos, está la iglesia con la que yo me encontré, o sea, son muchas cosas pues que obviamente aquí quiero y que agradezco mucho haber vivido, pero también entiendo que mi ciclo aquí pues ya no puede continuar a menos que Dios así lo quiera. Sí. Entonces, creo que un cambio súper importante es aceptar esta nueva cosa, justo como dice la Biblia, que Dios hace nuevas todas las cosas. Sí, claro. Y eso implica en cualquier punto de tu vida, ¿sabes? O sea, no solamente pasa una vez, pueden pasar las veces que sean necesarias para que tú encuentres tu propósito y vayas encontrando tu camino, pues en este proceso, justamente. Yo creo que un punto importante que tocas es cuando Dios te cierra puertas, porque el cerrar puertas creo que a veces lo vemos como pérdida de oportunidades, y sí, o sea, sí puede llegar a ser tal cual perder una oportunidad, pero recordemos que Dios es el que sabe, Dios es el que conoce todo, es omnisciente, todo lo sabe. Entonces yo creo que el hecho de que Él permita que se nos cierren ciertas puertas, pues eso te va encaminando a lo que Él quiere que hagas, porque o sea, si pensamos en el mundo como si fuera, o nuestra vida como si fuera un laberinto, y de repente te quieres ir por este camino, pero sabe Dios que ahí vas a topar y te vas a tener que regresar y hacer todo un proceso para volver al camino que es, pues creo que es importante aceptar que Dios nos vaya cerrando puertas o que permita que se nos vayan cerrando ciertas puertas. Justamente en esto que nos platica Karen, para nosotros también fue muy difícil, para su grupo de amigos, porque somos un grupito muy, muy consolidado, es una amistad muy cristiana, muy católica. Católica. Entonces, bueno, al menos hablando por mí, nosotros pues tenemos el proyecto del podcast. Sí. Entonces, que Karen se fuera, sí fue como, ay, güey, era más fácil cuando ella estaba aquí. Hemos intentado, y a veces no tanto, hacer algún episodio de que en línea o algo así, no sé, no hemos podido cuadrar las cosas. Gracias a Dios hoy se pudo, pero cuando tienes a una persona que te va encaminando... O que aporta, ¿no? Tal vez como que Sí. te ayuda en tu caminar, no sé. Y cuando esa persona se aleja, pues obviamente también es un duelo muy fuerte. Hablándolo como en esta situación de que pues, seguimos siendo amigos, nos seguimos viendo constantemente, ya no tan seguido como antes, pero gracias a Dios ahí estamos al pendiente, y también en otras cosas, ¿no? Puede ser que tú te encuentres en un momento en que hayas perdido alguna relación de amistad, de noviazgo, que se haya finalizado, o incluso que la persona haya fallecido, porque sé que ha llegado a pasar y son cosas bastante tristes, pero creo que debemos de ver qué es lo que Dios quiere a partir de esta situación. Como decía Karen, viene de repente un poquito también la incomodidad, porque cuando Dios sabe que algo no te conviene, pues te van a empezar a incomodar las cosas, y no tanto porque Dios lo permita o lo haga, sino porque si tú vas encaminando tu vida hacia Dios y tú tienes un objetivo fijo de que quieres seguirlo a Él, vas a encontrarte en ambientes, en lugares, en trabajos, en la escuela, en lo que sea, que ya no te vas a sentir cómodo y vas a decir, es que no encajo. Creo que a mí me pasa mucho como con el mundo en general. Exacto. Que es tal cual lo que decimos nosotros, que estamos aquí, pero no somos de aquí. Porque el mundo tiene sus reglas, el mundo está regido por cosas que muchas veces no van con lo que Dios quiere, y sentimos esta incomodidad de es que yo no quiero. Y siento que también por eso a veces los católicos estamos llamados a estar en constante movimiento, porque tenemos que ir a buscar algo más allá, y también no sabemos qué tantas personas pueden lograr una conversión allá donde Dios nos puede mandar. Sí, y justamente eso es algo clave porque que a mí me sucedió, al menos en este cambio, porque o sea, yo pasé a estar rodeado de puro joven católico. Y yo joven porque todos son más chiquitos que yo. Mucho. Y, o sea, paso de un ambiente completamente católico, cristiano, peregrinaciones, romerías, a un lugar que ni siquiera puedo confesarme cada vez que quiero, ¿sabes? O sea, fue muy complicado. O sea, entonces ese cambio de algo en el que yo estaba, pues tenía como que toda la mano, ¿saben? Al momento de cambiarlo y tener, o sea, la misa pues sí está todos los domingos, ¿verdad? Pero, o sea, no formo parte como de un grupo tal cual así bien, porque mi trabajo no me lo permite, porque mis horarios no me lo permiten. Obviamente la gente en mi trabajo es cero católica, más que algunas que otras personas. Entonces, ha sido muy complicado encontrar también mi propósito ahí, que ahorita ya lo tengo como que un poco más claro, pero al principio me costó horrible. Sí, decía, Dios, ¿por qué me trajiste aquí? O sea, ¿qué hago aquí?
Así Ciudad como cuando, fea. como, ¿por qué lo trajiste? Ese meme, es el audio ese de la burrita burrona. ¿Por qué lo trajiste? Te lo traje para allá. Ah, ok. Así yo, ¿por qué me trajiste aquí? Sí, Yo no lo quería, o sea, yo no quería esto, pues, pero justamente es parte de esa aceptación del cambio que viene y siento yo que obviamente el cambio tiene diferentes etapas y una de ellas es la aceptación. Aceptar que el lugar en el que te puso Dios, en el que te mantiene Dios, es como su voluntad, ¿sabes? Entonces, o sea, no puedes, o sea, obviamente yo sí le reclamaba, pero Sí. es parte también como de mi, pues, de mi aceptación a ese cambio. Yo le decía como que, ¿por qué me tienes aquí? No, o sea, mis amigos, o sea, estaban cerca de mi mamá, pero no podía ir a ver a mi mamá porque, pues, mi trabajo no me lo permitía. Tengo que lidiar con esta gente que la verdad está bien mal. O sea, un montón de cosas que de verdad sí me desesperaron en su momento, pero ahorita aprendí. O sea, aprendí como esa lección de ámalos. Sí. Siguen siendo humanos, siguen siendo hermanos, siguen siendo hijos de Dios. Entonces, independientemente de si sean o no católicos, digo, amar a un católico es muy sencillo porque comparten esa misma visión y amor por Dios. Pero amar a un no católico o a un medio católico o a un católico tibio es muy difícil, muy difícil. Entonces, obviamente sigo lidiando con eso todavía, pero me es más sencillo pensar en que pues también ellos merecen ser amados. Sí, A lo mejor no conocen a Dios directamente, pero pueden conocerlo a través de mí. Entonces, Sí. eso es algo muy importante y siento yo que es como una pieza clave del el haber llegado a un lugar sumamente extraño, pero con un propósito. Sí, yo creo justamente, yo lo pensaría así, que Dios sabe todo el bien que puedes hacer estando allá y que ese bien no siempre va a implicar que tú te sientas a gusto, que tú te sientas feliz, porque obviamente para Karen es más fácil estar aquí con sus amigos, pues platicar entre nosotros, predicarnos entre nosotros, porque pues entendemos la vibra, como dicen los chavos, ¿no? Así es. Pero allá afuera donde la gente lo necesita, pues Dios también necesita que tú vayas para allá. Entonces, si bien Karen de aquí nos aportaba muchísimo, yo creo que al menos cristianamente, católicamente, allá donde está puede aportar mucho porque pues, es gente que no conoce, pues. Y si no va ella, ¿quién lo va a hacer? Y no digo que allá en esa ciudad, que no vamos a decir su nombre, No merece ser nombrada. Sodoma y Gomorra se llama. Sí. En esa ciudad puede que haya gente que predique, puede que haya gente que conecte con Dios, que pueda evangelizar a las personas, pero pues yo creo que Dios tiene también ahí sus elementos, ¿no? Justamente, por ejemplo, aquí en esta parroquia, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, tenemos unos sacerdotes muy buenos que han sido de bien para esta comunidad, pero también, por ejemplo, esta comunidad le tiene mucho aprecio a los sacerdotes que estaban antes. Y estos sacerdotes, Dios sabía que los necesitaba en otras comunidades, porque en esas comunidades había mucha más necesidad, gracias a Dios. Aquí pues obviamente le batallamos de repente a veces, pero siento que es una comunidad que pues al final de cuentas sí hay mucho creyente, sí hay mucha gente que viene a misa. Sí, y obviamente ahí, o sea, implica mucho la misión que te da Dios, como a lo mejor aquí se necesita un buen pastor para que pastoree las ovejas, ¿no? A lo mejor allá era necesario que alguien, no sé, llevara, no sé, lo que sea que Dios haya querido, ¿no? El ejemplo, la predicación, lo que tú quieras, ¿no? El evangelio. O sea, pero hay un propósito, porque, o sea, lo que sí nos tiene que quedar muy claros es que nada es eterno. O sea, que la vida siempre va a ser un constante cambio todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en cambios y cambios y cambios. No eres el mismo de hace 10 años, no vas a ser la misma en 10 años o el mismo. Entonces, todo el cambio, o sea, no hay una persona que sea la misma siempre. Siempre nos vamos forjando por experiencias, por ejemplos, por muchas cosas, ¿no? Pero algo que sí es parte de la vida del ser humano como tal es el cambio a través del tiempo. Sí, no sé si han visto esta película muy de culto, no creo que la ubiquen muchos, pero esta canción que dice: quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. Pero es que a Karen no le gustan las películas animadas, lo siento. Pero justamente es una canción de Toy Story. Allá atrás sí lo ubicaron, ¿no? Tres de lo que están en el público. No, pero justo lo que dices, o sea, suena redundante, suena cliché también, pero eso no significa que no sea cierto, que necesitamos estarnos moviendo. Por eso también los grupos juveniles se les suele llamar movimientos. Exacto. Porque tienes que estar... No, por ejemplo, aquí yo haría un pequeño contraste o comparación. Justamente venía hablando con Miriam, saludos Miriam, que estaba allá en los controles, de que a veces las generaciones anteriores a nosotros, por allá gente que nació en los 60, 70,
tienen una mentalidad como muy de que tienes que estar haciendo. Y no siento que no se trata tanto de eso, sino de qué tanto estás aprovechando lo que estás haciendo. Se vale descansar, se vale tener momentos de diversión, de relajación, de esparcimiento, pero cuando estás tomando acción en algo, ¿qué tanto empeño metes en hacer eso? ¿Qué tanto te comprometes en hacer eso? Y algo que a mí me ha ayudado bastante es que cuando hago algo que requiere mucha concentración, mucho trabajo físico, mucho trabajo mental, pensar en que lo estoy haciendo para Dios. Esa es la clave, porque cuando yo estoy aquí en el grupo dando un tema, me siento en mi zona, me siento como yo conozco los temas, puedo hablarlo, puedo decir, si me preguntan puedo contestar, me sé los nombres de la gente y participan y hago las dinámicas. Pero cuando estoy, por ejemplo, en la escuela, pues de repente, obviamente, por ser la escuela, estamos estudiando los temas y no me siento tan en confort y luego tal vez estar en equipo con gente que no conozco, que no sé su manera de trabajar. Pero si me pongo a pensar... También su forma de pensar, ¿no? O Sí, sea, claro. porque obviamente claro. la gente que no está tan involucrada en la iglesia, pues tiene una manera de pensar muy diferente. Claro que sí, o sea, yo creo que me ha funcionado bastante porque tomando el ejemplo tan claro de un trabajo en equipo, no es como que yo me rompa mucho la cabeza para escoger a mis equipos en la escuela, porque creo que a final de cuentas todos tienen algo que aportar en su manera de hacer las cosas y el delegar, saber delegar las cosas, pues también está bien porque voy a dar un breve ejemplo, ¿no? Tuve un equipo en donde unos chambeaban mucho, otros no chambeaban tanto, otros no chambeaban nada. Entonces, como que de repente está esta cuestión de que, ay, es que este güey no está haciendo nada. Es que esta morra no le faltó esto. Es que esto, y están peleándose. Pero cuando piensas en qué haría Jesús, tal cual, dices, es que esta persona que no está trabajando tiene una necesidad. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué falta clases? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo? Porque de repente también ves que se esfuerzan y no le sale. Entonces el acercarte con esa persona y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? Porque luego también como que están muy cerrados de que no te voy a ayudar porque eso te toca a ti. No tengo por qué ayudarte. Pero piensa en qué harías si estuvieras en tu grupo de jóvenes. ¿Cómo participarías en tu equipo? Porque a veces también en los grupos conoces un poquito más personalmente a la gente y sabes su historia, sabes su testimonio. Y creo que no debería ser necesario saber el testimonio de una persona para poderla respetar. Claro. Y a veces solamente con eso le tenemos respeto a la gente, como, ya Es que pasó entiendo. mal, Esta persona lo abandonaron, esta exacto. persona le pegaban, esta persona Exacto. sufrió violencia. Y ya hasta que sé eso, ya lo puedo respetar y ya le tengo paciencia. Exacto. Y creo que debería ser al revés, sería lo ideal. O sea, que antes de conocer su historia, le tengas paciencia, te intereses en conocerlo. Entonces, volviendo al tema, el cambiar, yo creo que es una frase muy de señor, ¿no? Pero hay que cambiar el chip. Vamos a hablar el mindset, suena más actualizado. Vamos a cambiar el mindset. Té matcha, Venti, capibara, la bubu. Ese es lo que vamos a cambiar. A ser cristiano y ser católico en donde te encuentres. Si Dios te manda a donde te mande, piensa qué quiere Él de ti, qué necesita Él de ti. Porque obviamente Dios todo lo puede, pero Dios por algo te quiso ser partícipe de su plan. Entonces piensa, si estás en un cambio que no te parece, que no te gusta, que te enoja, que te entristece, te invito a que pienses, ¿qué quiere Dios? ¿Qué me quiere decir Dios en este momento? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer? Y yo estoy seguro que va a haber una respuesta. Tal vez no cuando la esperas, tal vez no en el momento que lo pides, pero si te lo preguntas constantemente, si pones atención, Dios te va a decir, ¿para qué eres bueno? Sí, y además también mucho tiene que ver el que te apoyes, por ejemplo, a mí me pasa me pasaba, ya no me pasa tan seguido, pero al principio del cambio, cuando yo pues me voy a esta ciudad nueva, no conozco a nadie, estoy yo sola, literal, yo sola, o sea, yo lloraba muchísimo, porque obviamente esto me entristecía, me ponía muy, muy, muy mal, entonces, o sea, yo la única persona que tenía ahí era Dios, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera le marcaba a mi mamá, o sea, bueno, eso te digo todo, mi contacto de emergencia Era Dios. Entonces, yo, o sea, así como me desahogaba, primero lloraba todo y luego le decía, es que ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué hago yo aquí sola? ¿Por qué me tienes aquí? Esto no es justo. O sea,
obviamente, a veces enojada, a veces muy triste, a veces hablando tranquilamente, ¿no? Pero hay muchas herramientas. Una de ellas es la oración. Claro. La segunda es la intercesión del Espíritu Santo, que es algo precioso. O sea, precioso en el que a mí me pasa, o sea, me pasa y me pasaba y me sigue pasando y me pasará, que de repente me dejo guiar mucho por la emoción. Sí. Entonces, si yo al principio de mi día me encomiendo al Espíritu Santo y recuerdo, o sea, es como mi anclaje en las emociones, y le digo como de que, o sea, ya se está poniendo tenso el ambiente, o ya está pasando algo en el trabajo, y es como de, Espíritu, ven. Y amigo, o sea, de verdad, algo cambia, o sea, sí, o sea, de verdad es que es algo increíble, ¿no? Entonces, o sea, obviamente yo no lo estoy hablando en voz alta, pero en mi cabeza lo estoy llamando, y eso es algo que funciona sí o sí. Entonces yo te recomiendo que si tú pasas por una situación de estrés, en la escuela, en tu familia, en tu trabajo, y, o sea, de repente sientes que pierdes el control de tus emociones, habla del Espíritu Santo. Te prometo que Él es el mejor para tranquilizarte y para ponerle pie a esto y anclaje. Y algo que también, pues como parte de este cambio, o otra técnica que te puede ayudar mucho también, pues es precisamente el tener conciencia, como decía Rob, o sea, pregúntale a Dios, pero también cálmate, o sea, tranquilízate, porque obviamente caemos mucho en desesperación, ¿sabes? Sí. O sea, obviamente a mí me desesperaba en el primer mes, en el segundo mes, cuando las cosas estaban súper difíciles, yo decía como que, Dios, es que ya no puedo, o sea, yo iba a la iglesia llorando y decía, ¿qué está sucediendo con esto? De verdad no estoy entendiendo, pero obviamente Dios siempre te da una ayuda, te lo prometo que sí. Entonces, allá en... ¿Ya? Lo censuré. No se escuchó, ¿eh? Allá en Sodoma y Gomorra. Allá donde yo vivo, ahí solo tengo una amiga, que justo es del movimiento de jornadas. Entonces, Viri, si estás haciendo esto, te mando un abrazo, porque Viri fue como un regalo que Dios me dio allá, o sea, porque aparte de siempre tener ese ánimo, siempre me dice, amiga, estoy orando por ti, amiga, estoy orando por tu jefa, o sea, por cualquier cosita que tengo problema. Entonces, la oración de tus amigos, esa intercesión que hacen por ti es súper importante, ¿no? Entonces, la verdad es que, o sea, y algo cambia, o sea, es que, o sea, quiero que me gustaría que entendieras, tuvieras esa sensibilidad de tener este encuentro y esta sensación de tu oración está cambiando la vida de alguien. Sí. Entonces, a mí me sucedió eso, ¿no? De repente venía de un pico de un montón de problemas, de un montón de temas y que mi jefa y la fregada, y de repente, ¿y yo qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya después encontré a mí y me dijo, amiga, estoy orando por ti, estoy ofreciendo mis rosarios, y yo, amiga, está funcionando. Con razón. Muy bien. Entonces, obviamente esto ayuda mucho. Y pues también tú ponerte como, es muy difícil, o sea, yo te puedo dar este consejo así porque lo viví, pero obviamente cuando lo estaba viviendo no lo entendía, pero Ajá. como ya lo viví, puedo darte ese consejo, ¿no? De tranquilizarte, buscar esas herramientas, este desahogo, pero sí pensar en que es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios siempre es buena y es perfecta, ¿no? Entonces, pues yo a pesar de que veía, o sea, porque a mí de repente Dios me habla mucho por redes sociales y me contesta mis oraciones por redes sociales, porque sabe que siempre estoy ahí, Sí. sabe que siempre estoy en Instagram. Era como de recordarme y acordarlo y tenerlo siempre presente de que este cambio es porque Dios así lo quiere, ¿sabes? Sí. O sea, que es su voluntad y su voluntad es buena y tiene que tener un fruto bueno, ¿no? Entonces, digo, no, en su momento lo dudaba, pues lo llegué como a cuestionar, pero ahorita ya lo acepto, ya estoy como en paz con ese cambio. Sí. Y justo le decía a mi hermana en la mañana de que, o sea, a mí me gusta mucho Guadalajara, pero también entiendo que no es la voluntad de Dios que me siga quedando aquí. Rayos. Entonces, fue muy bonito el tiempo que yo viví aquí, yo quiero mucho la ciudad, o sea, es algo muy bonito recordarlo, pero pues también sé que hay otros ciclos de mi vida que tienen que continuar y eso es parte de un cambio. Y a lo mejor tú tienes, no sé, 15, 20, 30, no sé, los años que tengas, durante tu vida vas a tener diferentes ciclos que van a ser, que te forjen como, que te sigan forjando, uno como persona y dos como católico, si tú estás en este camino católico, ¿no? Y es algo que a mí me sucede, ¿no? Porque o sea, yo me di cuenta que a pesar de este cambio tan drástico, que pasé de un lugar tan precioso y tan religioso y tanto amor a Dios, a un lugar pues que no lo es tanto, ¿saben? Y que tiene sus cosas buenas, también sus cosas malas, pero a pesar de que yo me equivocaba tanto, amigos, que yo, dentro de mi malestar en la ciudad, que no me gustaba, y este pico que de repente tengo contra la ciudad y que no me gusta y esto, o sea, Dios sigue siendo tan bueno conmigo, amigo. Sí. O sea, y digo,
¿qué onda? O sea, ¿por qué me quieres tanto, no? O sea, nunca nadie me había querido tanto como para, a pesar de yo haberme equivocado, él seguir siendo tan bueno. Porque de verdad es que no se imaginan, o sea, todo lo que Dios sigue haciendo por mí, a pesar de que yo le fallo, porque soy humano, ¿verdad? O sea, y esto a mí me vuela la cabeza. O sea, de verdad es que digo, ¿qué onda, Dios? Y es algo que yo no entendía hasta que lo viví. Sí. O sea, porque es como que me porté mal, Dios me castiga. No, esto, quítatelo de la cabeza, ple, eso no está bien. Eso no es así. O sea, Dios te va a amar con todo lo que tú eres. Y algo que me gusta mucho recordar es que no hay nada que no puedes hacer para que Dios te ame más. Dios te ama tal cual. Y te va a amar aunque te equivoques y aunque falles. Y aunque, o sea, yo creo que lo más importante es reconocerlo. Me equivoqué, Dios. Y a pesar de que, por ejemplo, como les digo, no puedo confesarme tanto como a mí me gustaría, pues obviamente yo en mi oración de cada cierto tiempo es como de, pues sí, te fallé. Perdóname. O sea, yo reconozco mi error. Sí. Y también siento que eso es súper válido. Obviamente la confesión es más importante, pero mientras me encuentro cómo confesarme, o sea, reconocer tu error es algo que yo creo que es muy agradable a Dios, porque a mí me pasa, ¿no? O sea, puedo hacer como que esta comparación de algo que yo he hecho y que me ha funcionado, es como reconocerlo, tratar de mejorarlo, obviamente confesarlo cuando llegue el momento, pero pues sí reconocer que me equivoqué. Justamente los católicos deberíamos de al final de cada día hacer un examen de conciencia para justo cuando llegue el momento de que nos podamos confesar, pues saber qué cosas decir. El examen de conciencia a veces es como de que, 5 minutos antes de confesarme. Yo he hecho eso, no estoy exento, no digo que, yo no lo hago. Pero lo ideal sería, cada que termine un día, examinar qué hiciste ese día y decir, le fallé a Dios en esto, y pedirle perdón en ese momento, ya posteriormente junto a un sacerdote para que te pueda hacer la absolución de los pecados. Otras cosas que mencionas muy importantes es el Espíritu Santo. A veces se nos olvida que Cristo nos lo dejó cuando se fue. O sea, si bien Cristo está aquí, lo tenemos en la Eucaristía, nos acompaña todos los días, Dios Padre también está al pendiente de nosotros. El Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad que literalmente se encarga de estar aquí. Es el Paráclito, el Consolador, lo conocemos de muchas maneras. Y justamente es la persona de la Santísima Trinidad que, creo yo, podemos experimentar de una forma más física, podríamos decirlo así, porque para eso Él fue creado. El Espíritu Santo es para llenarte, para estar en ti, para darte los dones que son propios de Él, que es, pues, ¿cuáles son? A ver, ¿fuiste al catecismo? No sé. No, pero fortaleza, temor de Dios, piedad, templanza. No. Bueno, ustedes se lo saben, si no, reprobados. A lo que voy es... Es tarea. Por eso fingimos que no lo sabemos, porque es tarea para ustedes. Así es. Pero justo actuar con el Espíritu Santo, no renegar. Creo que a veces eso es algo que tenemos mucho. Yo reniego mucho, no digo que no lo hago, pero lo ideal sería no renegar, porque a veces eso nos puede desenfocar del objetivo por el cual Dios está haciendo las cosas y está haciendo su plan como lo está haciendo. Uh-huh. Tomando en ese punto que tú dices sobre renegar, yo he aprendido también a ser muy agradecida, o sea, con todo este proceso. O sea, yo le digo a Dios, gracias porque todo esto me ha llevado a ser la persona que soy ahora, que puedo, o sea, yo sé que hubo no entiendo cuál es el cambio, pero sé que hubo un cambio en mí, y que ahora cada vez que pasan ciertas cosas, ciertos momentos, ciertos episodios en mi vida, pues los manejo de una manera muy diferente, ¿no? Entonces entiendo dos cosas. Una, que obviamente todo este rompimiento que Dios hizo en mí otra vez, y que lo va a seguir haciendo las que sean necesarias, pues, para seguir formándome como, o sea, porque obviamente yo siempre le digo de que esta es mi vida, está en tus manos, tú haz lo que quieras con ella. ¿Sé que va a doler? Pues sí, va a doler. Obviamente no es como que diga, si me voy feliz porque me voy de Guadalajara. La verdad es que no, o sea, fue un proceso muy doloroso, pero entiendo que esto tiene un propósito para mí, y lo entiendo ahora. O sea, si tú me preguntas cuál fue tu cambio así como personal, la verdad es que no lo sé. O sea, no te puedo decir, es que ahora soy más resiliente. A lo mejor sí, ¿verdad? Déjate analizo. Bajé de peso. Sí. Los tenis ahí. Que ahora portas imagen y semejanza. Así es, amigos. Increíble. Compren. Sí. Entonces, pero obviamente te van forjando de una manera muy personal en tus emociones,
Y, o sea, les digo, a pesar de que yo no sé cuál es como que el momento exacto que diga, sí, me volví más analítica, me volví más consciente. La verdad es que no sé, o sea, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero no puedo, o sea, como lo siento, pero no sé cómo expresarlo. Pero sé que hay un cambio, sé que hay un cambio en mi cabeza porque ahora veo las cosas de una manera muy diferente. Entonces, eso quiere decir que hubo una intervención de Dios en mi vida que hizo que yo pudiera hacer este cambio de perspectiva y este cambio de la bubú, ¿cómo se llama? Este cambio de mindset. De mindset para que las cosas, pues yo siento que es obviamente parte de esta conversión constante que tenemos que tener como católicos. ¿Y qué Vayan a ver sucede? ese episodio de conversión. ¿Y qué sucede? Entonces, es como algo súper, súper importante. Sí. También referente a lo que decías, en la cuestión de que a veces creemos que podemos llegar a tal vez decepcionar a Dios. Ah, ya me acordé. Te iba a decir que siento que tú en la ciudad en la que estás ahorita, en la ciudad de... Ningún lugar. Eres como un Josué en Nínive. ¿Recuerdas esa historia? ¿Recuerdan esa historia? No, es Jonás. Jonás. Sí, ella sí la recuerda, yo no. Jonás. Jonás. Regresemos. Sí, sí. Tu amiga... Hay un episodio sobre eso. No me acuerdo cuál es, pero lo dejamos aquí abajo. Yo no lo voy a buscar. Yo tampoco, pero que lo busquen ellos. Ah, sí. No, sí. Abajo. Lo ponemos aquí abajo. Bueno, eres un Jonás en Nínive porque a veces es necesario esos Jonases. Sí. Pero lo otro que iba a decir es que a veces creemos que podemos llegar a decepcionar a Dios, hacerlo enojar, ponerlo triste. Creo que es algo que nos implantan en el catecismo de que el niñito Dios está llorando porque tú no te comes tus verduras. Dios te va a castigar porque no arreglas tu cuarto. A mí nunca me dijeron eso, pero sí. Lo escuché, lo voy a escuchar en el video. Es que a mí nunca me dijeron eso, pero sí. Ah, qué bueno que no te lo dijeron. A mí sí, me dolió. Pero este concepto de que Dios te va a castigar, de que Dios está al pendiente de ti nomás para ver qué estás haciendo y para castigarte, deséchenlo, porque justamente en la semana, ahí tengo un testimonio. Yo iba en el tráfico, estaba algo estresado porque últimamente no sé por qué, no entiendo por qué en Guadalajara hay un tráfico exagerado. Mira, yo hace 8 meses que no vivo aquí, así que no sé. Bendito Dios que no te ha tocado este tráfico, pero yo estaba en el tráfico y dije, pues, ¿qué está pasando? Veía gente que se regresaba y todo, y vi que taparon una entrada al periférico donde yo necesitaba yo entrar, y dije, oh, y vi unos tránsitos ahí, ya les traía yo coraje a los tránsitos porque me robaron. Así es, no me importa decirlo, la policía vial de aquí te roba. No, pero yo tenía como ese coraje, y vi a los policías y me dio tanto coraje, porque yo ni siquiera estaba entendiendo por qué estaban tapando, ni siquiera me importó si era un accidente, nada. O sea, yo nomás vi policías ahí y se me salió decirles, ¿cómo estorban, hijos de...? Obviamente no lo voy a decir aquí. Tan plebe, no manches. Y no avancé ni 100 metros cuando dije, Dije, y luego pensé, imagínate que alguien en la calle me vea y diga, ese es el güey que predica en redes sociales. Es el güey que tiene un podcast católico. Es el güey que fundó el nuevo grupo de jóvenes. Y que me vean gritando esas estupideces. Y dije, ay, güey. Entonces, luego pensé, oh, la estoy regando, no sirvo para esto, no sé por qué Dios me encomendó esta misión, porque yo no soy bueno para esto, soy muy grosero. Y me dejo llevar por mis impulsos, por mis emociones. Y así es como, yo decepcioné a Dios y Dios ya no va a querer hacer su misión conmigo. Entonces avancé hasta un semáforo y estaba una señora así con su guitarrita cantando. Y no le entendía nada a la señora. No sabemos qué canción está cantando. Estaba cantando una canción que tal vez ella escribió, no le estaba entendiendo. Y en eso se acerca y ni siquiera me pidió dinero. Mamá me dijo, esto es para ti. Ábrelo, no leas esto, solo ábrelo. Ay, no te pases. ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué es esta maravilla? O sea, Dice, para los que no alcanzan a ver, dice, tú eres precioso para él. Justo cuando yo estaba pensando, Dios está decepcionado de mí, Dios ya no me va a encomendar misiones, Dios de seguro va a decir, este vato nomás está falle y es grosero. Y me entregan esto, me dicen, tú eres precioso para él. En ese momento dije,
Será Carlos en el carro. Sí, dije, Dios nunca me abandona, No. ni a mí ni a nadie. Sí. Dios nunca te abandona y Dios nunca va a dejar de apostar por ti. Dios nunca va a dejar de apostar por ti, independientemente de lo que hayas hecho. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Ya lo hablé en otros podcasts. En mi otro canal, suscríbete, es cierto, no voy a hacer promoción aquí ya. No, ya lo hablé en algunos otros podcasts donde hablamos precisamente del mal, visto desde este punto de vista cristiano. Pero, pues es que a Dios no le importa, no es que no le importe literalmente, pero a lo que voy es que, No le da la importancia. ajá, no es, a lo mejor nosotros como humanos, sí es como que, ay, güey, ¿no que eras del templo y andas diciendo eso? Dios, o sea, Dios nunca te va a decir eso, o como ese reclamo de, ¿no que estabas cumpliendo mi misión? A ver, ¿por qué te portas así? Si yo ya te había encomendado esto. Más bien, Dios, yo creo que te dice, hijo, respira, arrepiéntete de lo que hiciste. Yo creo que más bien tiene un excelente sentido del humor, Tal vez también. ¿sabes? Porque siento que de repente es como que, mira esa criatura, se está latigando ella sola. A ver, mándale ese papelito para que se sienta mejor. Y, o sea, y como que te enternece ver la acción de Dios a través de otras personas y cómo te dan esa respuesta que tú ocupas, Sí, ¿sabes? claro. Justamente hace poquito vi una publicación de esas, ya ve que últimamente en TikTok o así, de que cuéntenme su anécdota más loca, pero no como esto, sino algo realmente loco. Y vi una de que, cuéntenme cómo ustedes se dieron cuenta del sentido del humor de Dios, pero no algo así leve, sino algo realmente. Y ves gente que ni siquiera es creyente, ni practicante, ni nada, que se dan cuenta que Dios tiene un sentido del humor en la cuestión de que cuando tú mismo te estás tirando, porque suele ser como el común denominador en esas anécdotas, cuando tú mismo te echas tierra, te dices que no sirves para nada, te estás lamentando por lo que está pasando en tu vida, Dios te pone algo Que te y, levante la y dices, aquí estás. O sea, creo que a veces queremos que Dios baje y nos diga, hijo, te amo, no te que en preocupes. sueños, o que en sueños nos hable. Ajá, o algo así. Preocupa. Entiendo la necesidad porque somos humanos y necesitamos de algo Emoción. ver. Y creo que estos guiños que Dios nos da son justamente eso, ¿no? Estos papelitos o que le cambias al radio y sale una canción y dices, Dios, ¿qué? O sea, y es importante también poner atención en estas cositas que Dios pues te va poniendo en el camino. Sí. Y personas también. Sí. Entonces, yo creo que los cambios obviamente siempre son para bien, pero desde un punto de vista católico cristiano es tener paciencia ante el proceso, porque obviamente no sabes cuánto tiempo vas a tardar, ¿sabes? Y obviamente este cambio, se mantiene, o sea, es constante en el tiempo, o sea, no es de que hoy cambiaste y mañana ya no va a haber ningún otro cambio, o sea, no, siempre hay cambios constantes a lo largo de nuestra vida y confía en Dios. O sea, a mí algo que me ha dejado mucho todo este proceso de cambio en mi vida es confía en Dios. Y no es algo que yo me levante y diga, hoy voy a confiar más en Dios. O sea, me ha pasado, he tenido que aprenderlo a la mala, o sea, bajo una mala experiencia, qué sé yo, pero siempre se resuelve. O sea, siempre veo esta intervención de Dios en mi vida, en el problema, en el que yo siempre salgo bien, ¿sabes? Entonces ahí entiendo que Dios nunca me va a dejar sola, ni a mí, ni a nadie, como dice Roberto. Y que precisamente me está ayudando a comprender, a tener un nivel de conciencia mayor, pero también tener un punto de vista mucho más humano y más amoroso hacia la otra persona, porque me ha tocado, pues, en esos últimos 8 meses, pues, tratar con gente que no es tan católica, al contrario, que es muy herida. A mí me impacta la cantidad de personas allá afuera que están heridos de muchas maneras y que van así por la vida. Entonces, en mi poca experiencia que tengo como analizando a las personas, Sí. o mi poca experiencia que tengo sobre apegos y heridas emocionales, pues o sea, de repente es como que, sí, pobrecita, a lo mejor sí le pasó esto al niño, ¿no? No lo sabemos, en realidad no lo sé, pero esto me da como cierta precuela para poder tenerle más misericordia, más paciencia, más amor. Entonces, es algo que también he notado que ha cambiado respecto a mi proceso que he vivido, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, yo creo que a lo que venimos a este mundo, como le dije una vez a uno de mis compañeros, es que no entiendo qué hago aquí. Le dije, tu misión es amar al otro, es amar a la persona, Sí. es amarlo por lo que es y por lo que sea. Es muy difícil, es súper difícil, o sea, no solo es difícil, es sumamente difícil. Sí. Pero yo creo que cuando tú amas a la persona que está allá, pues eres un poco más
como Jesús al momento de amar a los que lo traicionaron, amar cuando lo dejaron solo y amar cuando pues lo crucificaron. O sea, porque él amó al mundo, que eso fue su acción, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú perdonas, cuando tú reconoces, cuando tú oras por otra persona que te cae mal o que te hizo algo, eres una parte de Jesús en eso, ¿no? Entonces yo también siento que ese cambio en tu corazón, porque aparte de tu cabeza, en tu corazón, en tu ser, en tu alma, pues es como vas viendo cómo va obrando Dios, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ya para ir concluyendo, mis puntos fuertes que les dejaría a ustedes, que les compartiría, es justo esto, ser más como Jesús. Yo siempre le pido a Jesús ser más como Él, ver a los demás como Él los ve. ¿Y cómo ve a alguien Jesús? Pues Jesús conoce a todos. Jesús es Dios y nos conoce perfectamente. Entonces, cuando te ve que gritas, que pateas, que chillas, o sea, no de llorar, sino de que hacer berrinche o algo así, Él ya te conoce y por eso te tiene paciencia, por eso te sigue amando, porque Él sabe. Entonces, no esperar a tener que conocer a todas las personas para tenerles paciencia, para verlas con los ojos que Cristo los ve. También la invocación del Espíritu Santo, constantemente agarrarnos de Él, de su mano. No, Él no es una paloma, nos podemos agarrar de su mano figurativamente, porque a veces lo disminuimos. Ay, el Espíritu Santo es la palomita. El Espíritu Santo es Dios, literalmente. Dios que puede estar dentro de ti y obrar y cambiar tu corazón y tu mente. Y pues obviamente nos van a espantar los cambios, es normal que nos espanten, que nos muevan las emociones, pero intenta ver más allá. No era una cuestión como ansiosa, como de que necesito saber el futuro ya, qué va a pasar con esto, sino qué necesito hacer para aprender de esta situación, independientemente de lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso sería yo a lo mejor con lo que me quedo de esta plática y reconocer que cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, Él sabe mejor que tú. Así es, amiga. Si te quiere enviar a Sodoma y Gomorra, Él sabe mejor que tú. Si quiere que regreses a Guadalajara, Él sabrá. Él sabrá. No creo que quiera. Él ya va a saber cómo hacer las cosas, pero al menos estás tú en esta disposición y me parece pues muy bueno saber también como tu amigo que estás llevando las cosas bien y gracias a Dios porque creo que Sí, sin Dios gracias a- la neta no se puede. Gracias a Dios, la verdad es que sí. Sí, algo que me gustaría complementar con lo que comenta Roberto, que yo te estoy muy de acuerdo con todos los puntos para dar como cierre a esto, es que si el cambio para ti está siendo muy difícil, busca ayuda terapéutica, o sea, ve con un psicólogo, habla con tu asesor espiritual, con un sacerdote, porque hay cambios que nos cuesta mucho aceptar. Hay personas que tenemos cierta facilidad porque nuestra vida ha sido muy cambiante durante mucho tiempo, pero cuando hay personas que estuvieron durante mucho tiempo en una etapa y que presentan un cambio muy precipitado, para ellos es muy difícil entender por qué está pasando eso, ¿no? Claro. Entonces, cuando sientas que no puedes, recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primera cosa, pero segunda cosa, también tenemos herramientas que nos ayudan a eso, ¿no? Que pues está la ayuda, los psicoterapeutas, y también hay muchos libros, mucha ayuda en redes sociales, en YouTube, en muchas cosas. O sea, y saca tu emoción. O sea, no te quedes con eso. Y trata siempre de verle este punto positivo a las cosas porque todo tiene una perspectiva a la que tú tienes. O sea, todo puede tener una perspectiva diferente, ¿no? Sí. A lo mejor lo que para ti es súper horrible y difícil y todo, pues tiene otra cara a la moneda que tú no puedes ver porque te encierras en esa emoción. Entonces, trata de preguntarle a alguien qué opina de esa situación, pues para que tengas una perspectiva diferente. Y a lo mejor escuchándolo de otra persona, puedes tener como este cambio de mindset que necesitamos. Pero espero que te haya ayudado mucho nuestra plática, que te haya aportado algo, porque siempre es nuestra intención que tú te lleves algo de nuestra plática y de nuestras experiencias. Y ya sabes, si quieres comentar algo aquí abajo, escribirnos, está súper bien. A mí me gusta mucho cuando me retroalimentan el podcast. Sí. Me gusta mucho esto. Yo, qué bueno, me da mucho gusto. La verdad es que me alegra mucho. Pero ya sabes que si alguna experiencia nuestra te puede ayudar a ti para sobrellevar un cambio, amigo, que eso es otra cosa, antes de que se me olvide. O sea, y es increíble. Eso es como que un punto extra. Ok. Cuando hay un cambio en tu vida, amigo, esa es tu misión en la vida. O sea, ese es tu propósito en ese momento. Porque Sí. algo que me ha quedado clarísimo es que a partir de que yo tuve este cambio, han sido no tantas, pero al menos sí 7 personas las que me han quedado para preguntarme sobre este cambio que yo tuve en mi vida
y todo lo que llevó este cambio. Entonces, o sea, cómo es increíble cómo Dios acerca tu vida a las personas para que tú las orientes Sí. sobre esto. Y lo más precioso es que cuando las ayudas y te dicen, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por lo que me dices, porque me ha servido mucho, o por tu acompañamiento, por lo que sea, es como de, wow, Dios sabe por qué estás, o sea, por qué pasaste por ese proceso y cómo le va a servir a los demás. Entonces, por eso te digo, si tú tienes como esta inquietud, si estás pasando por un cambio, pues yo estoy con toda la disposición y con toda la ayuda de poderte dar mi punto de vista y cómo yo he llevado este cambio, que no ha sido fácil, pero pues ya es menos complicado. Sí, justamente cualquier sufrimiento, es más, el más grande sufrimiento se puede transformar en el más grande testimonio. Entonces, cuando ya pases tu proceso, compártelo con los demás, porque no sabes a cuánta gente puedes ayudar. Justamente también en la terapia, apoyarte en la terapia es muy bueno. A mí me gusta ver también de repente pláticas TED Talks, Sí, también. que a veces tienen que ver mucho con la salud mental y conoces los testimonios de las personas. Entonces, empápate también, conoce también a gente con la que te puedas identificar para que este proceso pues, sea más sencillo. Invoca al Espíritu Santo, visita al Santísimo, ve a misa, lee la Biblia, lee el Catecismo, escucha Conos y Bastones, escucha Holy Chat, escucha Radio María los jueves a las 9:10. Y eso sería todo de mi parte De nuestra parte. y también de Karen. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Bye. ¿Qué onda, mi Josh? Listones. Faltan 3 minutos. ¿Y pasas papel? Ya me acordé que iba a decir. Ahorita que me pase el papel, porque si no voy a estar hablando como Carlitos. Como Carlitos. O sea, sí es Carlitos, pues. Sí, Eso va para los bloopers. tenías que salir. Voy a dejar el audio de esto. No, no es cierto, porque luego me sale sangre. Paciencia. Música de elevador. Listo.